Ahí va. Muy buenas tardes, colegas que siguen la clase a través de YouTube. Buenas tardes de nuevo, colegas que nos acompañan aquí en el... Bueno, me acompañan porque no vengo solo ahora, ¿no? En la facultad. Seguimos con nuestro curso de Metafísica 2 y el día de hoy nos ocupa otra vez una introducción muy general a la filosofía japonesa, ¿no? A lo largo de estas últimas sesiones hemos ido siguiendo el desarrollo del pensamiento a través de la ruta de la seda, ¿no? Desde la India a China y ahora a Japón. Y particularmente estamos siguiendo la pista a una tradición intelectual que nace en la India y se va desarrollando y avanzando hacia Extremo Oriente, que es el budismo, ¿no? ¿Por qué nos interesa el budismo? Bueno, no solo para reconocer las múltiples perspectivas, no solo porque el budismo es una tradición religiosa que va a dar un énfasis importante a la cuestión de la nada, que es de algún modo el eje ulterior del curso, sino porque, o también porque es la tradición de la que los filósofos japoneses modernos que nos ocupan de la escuela de Kioto van a abrevar, ¿no? Van a tomar o van a sentar un diálogo entre esta tradición intelectual que es el budismo, particularmente el budismo japonés, y las tradiciones intelectuales de Occidente, particularmente Kant, Hegel, ¿no? Eventualmente Heidegger, ¿no? Que van a ser como, digamos, sus coordenadas y básicamente el tema de la subjetividad. En fin, ¿no? Una vez más, para empezar, voy a intentar ofrecer una breve panorama histórico de una cierta historia intelectual del pensamiento japonés y de su contexto para hacer sentido. Y lo primero que quiero que entendamos, o lo quiero que quede claro, es por qué hablar una diferencia entre pensamiento moderno y premoderno en Japón, ¿no? ¿Qué pasó en Japón que marca esta raya a mediados del siglo XIX, ¿no? Que la filosofía da un brinco, ¿no? Entonces, para eso quería hacer un recorrido breve de la historia de Japón, ¿no? O sea, la historia de Japón se podría remontar a la última glaciación, en que al derretirse los polos, ¿no? Al derretirse las placas de hielo, el nivel del mar sube y esto hace que una población quede atrapada en lo que se convierte en una isla, ¿no? Lo que antes estaba conectada al continente, pues pasa a ser una isla, y una isla muy peculiar, que una de las cosas que va a marcar la historia del Japón es su falta de recursos, ¿no? Japón es una isla que no tiene recursos, ¿no? Al punto que alrededor del 70% de Japón es inhabitable. La mayor parte de Japón es un territorio montañoso y desde que quedan los seres humanos varados en esta isla con pocos recursos, la vida se ha concentrado en más o menos 4 centros que son básicamente las planicies, ¿no? Históricamente pues, ha sido el único lugar donde ha sido posible la agricultura y donde ha sido posible la vida humana, ¿no? Y el recurso más importante del Japón van a ser 2. Evidentemente, ya mencionamos el tema del monzón, que va a permitir que, así como en la India y como en China, se pueda cultivar el carbohidrato tan importante que es el arroz. Y por otro lado, la pesca, ¿no? Va a ser un mar muy noble en el tema de la pesca, y pues buena parte de la alimentación del Japón va a estar basada en el arroz y los productos del mar, el pescado, las algas, demás, ¿no? Pero en otros aspectos de agricultura, de ganadería, pues no hay condiciones, no hay... al día de hoy, ¿no? O sea, la fruta en Japón es un lujo, ¿no? Yo estuve ahí hace algunos años en una estadía en un instituto, y en una ocasión estábamos cenando y sacaron como el gran postre, una manzana, ¿no? Que compartimos. Y yo bromeaba y le decía, güey, en México cuando comes manzanas porque estás muy jodido, ¿no? O sea, porque no te alcanza para nada más, ¿no? Y te dicen, no, es que nada más comí una fruta, y dices, chale, ¿no? Cómete algo más, ¿no? Y allá, bueno, o sea, un mango petacón costaba 500 yenes, ¿no? Son más o menos 100 pesos, ¿no? Entonces, es una situación que aún continúa siendo una cuestión, y bueno, si les interesan temas de geopolítica contemporánea, pues Japón es un país completamente dependiente en el tema de combustibles, en el tema de alimentos, ¿no? Y sigue marcando en buena medida su rol geopolítico, y bueno, sobre todo lo que hablaremos un poco la semana que viene, que va a ser su entrada a la guerra, ¿no? Su rol colonial en Extremo Oriente. Pero entonces, volvamos al 11.000 a.C., estamos parados con esta gente que está varada en esta isla que es mayormente inhabitable, que no tiene muchos recursos, y podríamos ver a partir de aquí otra cosa importante. La historia de Japón suele narrarse en términos de periodos, ¿no? Y a partir de
de del inicio de la historia japonesa, digamos que cuando empieza a haber registros escritos de la historia del Japón, estos periodos van a estar conectados con el linaje imperial, ¿no? O sea, con el cambio de emperadores, ¿no? Institución muy importante de la que hablaré también un poco, ¿no? Pero bueno, si estuvimos parados en la prehistoria japonesa, ¿no? Aquí, bueno, te traje varios libros que quiero que revisen, nada más que no me puedo parar por el tema de la computadora y eso. Pero, por ejemplo, aquí hay alguna serie de piezas de la prehistoria japonesa, ¿no? Buena parte de la documentación de esta época se basa en piezas, en registros arqueológicos y en registros de viajeros, porque no se conserva prácticamente, no hay registros escritos, ¿no? Todavía no lograba el japonés, aunque hay algunas ideas de que había una escritura previa, pero no había un sistema de escritura suficientemente desarrollado como para que se dejaran registros escritos, ¿no? Entonces vemos, esta es la pieza clásica de este periodo, ¿no? de la prehistoria, este es del Jomon, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y según los viajeros, sobre todo viajeros chinos, ¿no? Que van a llegar a las costas japonesas en este periodo, estamos pensando más o menos hasta el 25 a.C., ¿no? Van a hablar de una sociedad chamánica, marcadamente animista, un montón de tribus al parecer aglutinadas alrededor de una figura de una reina chamana, ¿no? Y en general, ¿no? Estos testimonios que, por ejemplo, mi estimadísimo profesor Martin Colcott rescata en un documental que hizo hace varios años. El Japón de esta época recuerda más a la vida en el resto de las islas del Pacífico, ¿no? O sea, las Polinesia o demás, ¿no? Y es muy diferente al Japón que nos imaginamos, ¿no? El Japón que nos imaginamos normalmente va a quedar marcado en el llamado periodo, a partir del llamado periodo Yamato, y particularmente a partir del 538, en que la isla de Japón va a establecer relación con el continente, particularmente con el reino de Baekje, que actualmente es Corea, ¿no? Y esta relación va a venir de la mano de una embajada cultural, y esta embajada cultural va a incluir varios productos del continente, ¿no? Medicina, artes y el budismo, ¿no? Llega el budismo entonces más o menos en esta época. Luego veríamos a figuras como el príncipe Shotoku, que es quien la convierte en la religión de Estado, ¿no? Pero es importante notar que el budismo llega importado al Japón, ¿no? O sea, y básicamente el budismo va a volverse el símbolo de la importación cultural de la cultura del continente hacia Japón, y por el continente básicamente va a ser la cultura de China, ¿no? Entonces va a empezar un gran proceso de importación cultural de China a Japón, ¿no? Y de ahí va a tomar forma el Japón antiguo que solemos imaginarnos, que es un Japón marcadamente chino, o con un estilo artístico, religioso, cultural que recuerda mucho al chino, ¿no? Va a haber este proceso de absorción cultural, ¿no? Habrá muchos pensadores que dirán que justo el arte del Japón es el arte de apropiarse de las cosas, ¿no? No un desarrollo cultural propio, sino la posibilidad de tomar algo de que viene de fuera y darle un nuevo sentido. Entonces, esto podría empezar con esta embajada cultural en el siglo VI, ¿no? Y a la vez que se establece esta religión importada, va a tomar forma otra religión que va a ser de algún modo el contrapeso o intento de conglomerar las prácticas religiosas locales, que es lo que después se conoce como el shintoísmo o la religión de casa, ¿no? Hay un libro muy bueno que edita, creo que edita la Universidad de Hawái, que se llama Shinto, el camino a casa, y habla justo sobre la cosa del Shinto, ¿no? Grosso modo, no vamos a hablar demasiado, pero el shintoísmo es un conglomerado de prácticas religiosas que podríamos quizá rastrear hasta este Japón prehistórico, preescritura, y que están conectadas con un culto a la naturaleza, ¿no? Hay un culto a la naturaleza, ¿no? A los árboles, a las piedras, no, y algo interesante, no en lo abstracto, ¿no? No a la diosa árbol, sino al árbol, ¿no? O sea,
Entonces es frecuente que los templos shintoístas se rodeen, ¿no?, con los árboles, con señalamientos de que ese árbol tiene un carácter sagrado. Ya uno hoy en las calles de Japón es frecuente ver piedras que están rodeadas de banderines que señalan que son piedras sagradas, ¿no?, dentro de la tradición shintoísta. Y la tradición shintoísta va a estar también conectada al relato cosmogónico, un relato cosmogónico que conecta a Japón con la diosa Amaterasu. La diosa Amaterasu es la diosa justamente del sol naciente, ¿no? Entonces, siendo el territorio más oriental, digamos, que al menos en su tiempo conocen, es el lugar donde nace el sol, y de ese sol naciente nace el pueblo japonés, y del linaje de Amaterasu vendría, digamos, su nieto, que sería el emperador, ¿no? Y entonces también el shintoísmo está muy conectado a unas instituciones más importantes en la historia de Japón, una institución que quizás ha tenido sus altas y bajas, pero apenas en el siglo XXI empieza a tener una crisis importante, que es la institución de la familia imperial, ¿no? El emperador japonés, esto es algo que hay que tener presente, sobre todo cuando hablemos del siglo XX, no tiene que pensarse tanto como una figura política como una figura cultural y religiosa, ¿no? El emperador es objeto de culto, y sus espadas y demás son objeto de culto por parte del shintoísmo. Y el emperador, más que tener un poder político importante, en buena parte de la historia de Japón no lo tiene, es el símbolo de la unidad cultural del Japón, ¿no? Y otra cosa que nace en esta época es justamente la denominación Nihon, ¿no? Que es el pueblo del sol naciente, ¿no? El pueblo del lugar donde nace el sol, el pueblo de la diosa Amaterasu, ¿no? Y otra cosa importante, esa caracterización de Nihon, que va a aparecer en los textos en esta época, en este periodo Yamato, es que va a contrastar con el pueblo de donde se pone el sol, que con relación a ellos es China, ¿no? Entonces va a ser en esta época en que Japón va a ganar su identidad y va a decir: nosotros somos el lugar donde nace el sol. Y si bien es cierto que una de las tradiciones religiosas más importantes que se están gestando viene de fuera, tenemos también nuestra propia identidad, y que va a estar conectada, por ejemplo, al shintoísmo y a la familia imperial como símbolo de esta unidad, aunque no necesariamente como símbolo de unidad política, ¿no? Vendría pues en la antigüedad tardía, ¿no? O en lo que sería antigüedad tardía en Occidente, ¿no?, un periodo de boom del desarrollo de la corte imperial. Vendrían los primeros grandes productos de la cultura japonesa. Habría que mencionar que, por cierto, lo editaron, apenas lo vi en la Feria del Libro y la Rosa, que lo están vendiendo carísimo, seguro. El Genji Monogatari, ¿no?, que es los cuentos de Kenji, o la historia de Kenji, que es la primera novela japonesa, ¿no? Escrita aparte, míticamente, claro, es un poco como la Ilíada, ¿no?, pero escrita por una mujer, ¿no? Entonces, de ahí va a nacer la idea de que la escritura tiene un carácter femenino, y lo veremos eso aparecer en el siglo XX también, ¿no? El Genji Monogatari bien, va a ser de esta antigüedad tardía. Y otra cosa importante, otra persona importante para nosotros va a ser el llamado primer filósofo japonés, que es Kukai, ¿no? Kukai lo podemos ubicar en algún momento del 700, o entre el siglo VIII y el siglo IX, ¿no? 774 a 835 suele calcular su vida. Y Kukai aporta muchas cosas, y es considerado el primer filósofo japonés porque es quien ayuda, que introduce el método del kana. El kana, para quien esté torturándose aprendiendo japonés, es los caracteres que se agregan a la escritura china para poder llevar el japonés a la escritura. Utilizar los caracteres chinos para escribir el japonés, ¿no? O sea, el hiragana, el katakana, básicamente son el kana, ¿no? Entonces, lo que logra Kukai, o a partir de esta aportación que hace Kukai con el kana, es que Japón tenga escritura. Se puede escribir la lengua japonesa, ¿no? Aunque, insisto, va a haber la idea de que hay una escritura más antigua, y luego los nativistas del siglo XX van a tener esta ilusión de recuperar ese japonés antiguo, arcaico, ¿no? Pero la escritura japonesa, como más o menos hoy la conocemos, nace con Kukai, ¿no? Que va a usar estos agregados, ¿no?, para poder escribir el japonés en caracteres chinos. Esto es una cosa importante también. Eso quiere decir que al menos en esta época, cualquier persona culta que pudiera leer japonés, más o menos podía leer chino. No podía hablar chino, porque el chino y el japonés en el término de lo hablado son completamente diferentes. El japonés en lo hablado es extremadamente sencillo,
no tiene pronunciación, es muy sencillo. Mientras que el chino es extremadamente complejo, ¿no? Porque tiene las distintas pronunciaciones y demás. Pero la escritura, grosso modo, al menos de los conceptos, ¿no? Lo que en japonés se llama los kanjis, son relativamente los mismos. Y lo que agrega, insisto, Kukai es el kana, que permite integrar partículas y demás para que el japonés se pueda escribir. Y una de las cosas que logra escribir es justo su pensamiento, ¿no? Kukai es parte de una escuela budista, o es el fundador, el personaje más importante de la escuela budista, que se llama Shingon. El budismo Shingon, ¿no? Es un budismo que va a poner su énfasis en la ritualidad, en la práctica de rituales, ¿no? Particularmente acciones repetitivas, ¿no? Y va a concentrar su culto en el Buda Dainichi o el Buda del cosmos, ¿no? Es un Buda que suele simbolizarse como una imagen de Buda que se desdibuja y se convierte en la Vía Láctea, o sea, que es, digamos, el Tao, el orden del mundo, un Buda que no es una figura antropomórfica, sino es más una especie de orden o de flujo del mundo. Y por eso el Shingon, para hacer patente a Dainichi, emplea los rituales. La idea del ritual, según Kukai, según los escritos de Kukai, es que desdibuja a la gente de la acción, ¿no? Si tú haces algo muchas veces, ¿no? Eventualmente dejas de hacerlo tú y solo pasa, ¿no? Kukai suele usar el ejemplo, por ejemplo, del instrumento musical o de una recitación, ¿no? Dice, ok, primero recitas la primera vez un sutra y estás pensando en cómo lo recites 2 veces, ¿no? Pero después de la vez 500,000 que lo estás haciendo, ya nada más se oye un sutra, ya no eres tú quien lo dice, ¿no? Entonces, por eso ese es el rol de la actividad ritual en el Shingon, ¿no? También está muy conectado, por ejemplo, con la música, ¿no? Y la idea es que eso, después de un rato de recitar un sutra, de tocar el tambor, es una actividad que escapa a tu acción consciente y simplemente acontece, ¿no? Y en ese acontecer, ¿no? Como decía esta introducción que hace Ueda de Nishida, ¿no? No es que tú eres un agente que lo hace, no es que tú seas un paciente que escucha, sino solo pasa, acontece, ¿no? Y ese sería el intento o la técnica principal que utiliza el Shingon para desdibujar el sujeto de la acción, ¿no? Y en ello, pues, el sujeto de la vida consciente, digamos, ¿no? Usa estos ejemplos, ¿no? Si quieren, le interesa entrar más a detalle en el sourcebook, en Japanese Philosophy, o la versión en español, que es la filosofía japonesa en sus textos, vienen fragmentos de Kukai y explica eso, ¿no? Esta idea de que realmente es solo una ilusión que tú haces las cosas solo pasan, y lo que el ritual hace es desdibujar esa ilusión de que tú eres quien hace algo, ¿no? Insisto, ¿no? Recordemos estos ejemplos de la tradición taoísta en los que hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando la más es cuando uno hace algo, o cuando haces algo como andar en la bicicleta, pues nada más anda la bici, ¿no? Es que tú vas pensando pedal, nada más la bici anda, ¿no? Algo así es lo que busca. Y bueno, también vendría en esta época una consolidación de la institución de la corte imperial y una posibilidad de una cierta centralización de Japón. Por más que Japón va a haber, el poder político fáctico va a estar en manos de líderes locales, todos van a reconocer a la figura del emperador, ¿no? Esto va a cambiar, o va a dar un cambio muy importante a partir de finales del siglo XII, en que inicia el periodo Kamakura. El periodo Kamakura va a cambiar la historia de Japón radicalmente, porque en ese periodo va a haber muchos cambios, y uno de los cambios más importantes va a ser el nacimiento de una institución, que es la institución del shogun. ¿Qué es el shogun? El shogun es el llamado gobierno de campaña. O sea, el emperador sigue siendo la figura central, pero algún líder local, feudal, va a ser quien de facto ejerce el poder sobre el Japón. ¿Qué va a implicar este nacimiento? Que el poder político va a pasar de manos del emperador a manos del shogun. Y el shogun no va a ser parte de este linaje ancestral de la diosa Amaterasu, sino va a ser nada más el más poderoso del momento, ¿no? Y con eso va a iniciar también las llamadas guerras feudales, ¿no? Las guerras feudales básicamente se tratan entonces de que el poder político ya no esté en manos del emperador, sino de quien sea que mande en ese momento en Japón, ¿no? Y
pues ese poder se va a disputar a través de alianzas, a través de traiciones y a través de guerra, ¿no? Y va a ser un proceso, una época de mucha inestabilidad en el Japón, porque todo el tiempo los señores feudales locales van a estar luchando por ser shogunes, ¿no? Por ser quien tenga el poder de todo Japón, o quien unifique el poder de todo Japón. Insisto, a través de alianzas, pero también a través de guerra, a través de asesinatos, a través de traiciones, ¿no? Es una historia muy compleja de Japón. Toda esta época de los samuráis y demás, y los ninjas y todo eso que son parte de la historia del Japón, corresponden a la época de las guerras feudales, ¿no? Son figuras conectadas o con la guerra o con los asesinatos políticos, ¿no? Y con ello, pues la figura del emperador va a irse relegando cada vez más, ¿no? Otra cosa importante que se vive en el periodo Kamakura va a ser una revolución en el budismo, ¿no? El budismo en esta época, a la vez que es una religión de Estado, una religión oficial, es una religión básicamente de la corte, ¿no? No tiene una salida propiamente popular y de alguna forma va a empezar a entrar en crisis esa institución, ¿no? Tanto a nivel social, político, como a nivel conceptual, ¿no? Una de las sectas más importantes de esta época va a ser la secta del Tendai. El budismo Tendai, si el Shingon es una forma de budismo que pone su énfasis en la ritualidad, el budismo Tendai lo va a poner en la vía intelectual o el estudio, digamos, ¿no? Y el centro intelectual del budismo Tendai, y básicamente el centro intelectual del Japón de esta época, va a estar en Kioto y va a ser el Monte Hiei, ¿no? El templo del Monte Hiei. En el Monte Hiei va a ser el centro, digamos, la Sorbona de Japón, ¿no? El centro, así como la Sorbona era el centro de los dominicos, que era, digamos, la orden con mayor énfasis en el ámbito intelectual, el Monte Hiei va a ser el centro del Tendai, ¿no? Pero en este centro se van a estar muchos debates, ¿no? El más importante debate de esta época va a ser el llamado debate sobre la iluminación original, ¿no? Entonces van a hacer la pregunta sobre ¿qué te posibilita alcanzar la iluminación, ¿no? Y se va a ir creando la idea de que todos los... O sea, porque dicen, bueno, entonces solamente la gente de la India se puede iluminar, o solamente la gente que conoció a Buda, o qué onda, ¿no? Y se va a ir poco a poco creando una idea que, si recuerdan de hace un par de clases, cuando hablamos sobre el budismo esotérico en la India, viene de ahí. La idea de que todos los seres en algún momento de su ir y venir por el cosmos, por las eras cósmicas, han alcanzado la iluminación. Entonces en todos los seres hay un potencial de iluminarse. Y esta idea va a ser central para el budismo japonés. Entonces la idea es que no solo todos los seres humanos, aunque sean de Japón, aunque sean de cualquier lado, se pueden iluminar, sino incluso los animales y las plantas y las montañas y todo, ¿no? Entonces eventualmente este concepto de iluminación va a irse como desentendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa la iluminación, no? Si no es una cosa que uno alcanza a partir de una práctica muy, muy difícil, sino que es algo que ya tienes dado de alguna forma, una semilla, a veces decía, ¿no? Y el Tendai va a llegar a un punto muy radical en que va a decir, es que la iluminación es algo que ya está dado. O sea, no es que estés de una forma y luego practiques mucho y un día te ilumines, ¿no? Sino todos los seres ya están iluminados. Tal vez lo único que pasa, veremos otro con Dogen, es que no te das cuenta. Entonces lo único que la práctica religiosa hace es que te des cuenta, ¿no? De que el estado que tienen las cosas es ya su estado iluminado, digamos, ¿no? Y por otro lado, otra idea que va a estar en boga en el Monte Hiei en esta época es la idea del Mappo, ¿no? Mappo es un concepto sánscrito dentro de la cosmología budista que sostiene la idea de que a partir de la época de la prédica del Buda histórico, el poder del Dharma, o sea, el poder de la enseñanza de Buda se va debilitando. Entonces, mientras que en la época de Buda era posible alcanzar la iluminación de una forma muy sencilla o relativamente sencilla, entre más nos alejamos de la época de Buda, los seres sintientes nos vamos volviendo más y más corruptos, más y más apegados a la idea de yo, a la idea a la idea de sustancia, además, y con ello este apego nos mantiene fijos al sufrimiento y nos dificulta iluminarnos, ¿no? Entonces, pues el budismo iría perdiendo su fuerza, ¿no? Y esto pinta un panorama bastante oscuro, por eso quiere decir
que entre más nos alejamos de la época de Buda, pues la vida es sufrimiento, pero ya no hay día que nos saque del sufrimiento, ¿no? Y esto va a ser la base o el motor de un tipo de budismo que va a desarrollarse en la India, pero que va a tener mucha importancia en China y particularmente en Japón, que es el budismo Mahayana o el budismo del gran vehículo, ¿no? Este budismo va a decir, bueno, si es cierto que la fuerza salvífica de Buda o del Dharma de Buda se va debilitando, entonces tú ya no puedes iluminarte solo, digamos, ¿no? No es que digas, le echas muchas ganas y en 5 años de practicar muy duro te iluminas, eso ya no funciona. Entonces la iluminación va a tener que ser una cosa que incluya a todos los seres, ¿no? Y por eso se le llama el gran vehículo, ¿no? Porque es un vehículo en que entran todos los seres. Y por ejemplo, la figura, una de las figuras de Buda más importantes aún al día de hoy en Japón es el Buda de la compasión. O sea, ya la práctica budista no puede ser una práctica individual, una práctica autocentrada en que tú digas, no, yo medito mucho y me libero, no, sino tu liberación está condicionada a la de todos los seres. Digamos, en una acepción religiosa de la famosa frase de Bakunin, mientras un ser no sea libre, ninguno es libre, ¿no? Un poco esa va a ser la idea que va a atravesar al Mapo, y con ello pues se va a requerir un budismo muy radical, un budismo que cambie, no a mí, no sea nada más una práctica silenciosa, sino que cambie a todo, ¿no? Y obviamente pues esto va a chocar con la idea de que el budismo es una práctica de élites, ¿no? Y entonces, ¿no?, en el siglo XIII, el budismo va a vivir en el Monte Hiei 2 grandes revoluciones, ¿no? Y 2 de las sectas más importantes del budismo japonés van a nacer de esta revolución. Esta revolución, por un lado, va a ser el nacimiento del budismo Shin. El budismo Shin, o las distintas formas del budismo Shin, se caracterizan por ser una forma de budismo más popular, ¿no? Un budismo para toda la gente, digamos, ¿no? Un poco va a partir, o las 2 figuras más importantes del Monte Hiei, aunque esta idea de budismo Shin ya existía antes, ¿no? El movimiento revolucionario del budismo Shin se puede atribuir a 2 grandes figuras de esta época, que es a Honen y a Shinran. Shinran va a ser muy importante porque va a ser un referente para el pensamiento de Tanabe en el siglo XX. Pero estas 2 figuras básicamente van a decir lo siguiente. Si estamos en la época del Mapo y los seres actuales somos tan corruptos, entonces esas vías para liberación que utilizaron los patriarcas de antaño ya no sirven. Necesitamos una vía que sirva no para los santos y los sabios, como decía Shinran, sino para los ignorantes, o sea, para todos, ¿no? Y entonces no tiene sentido que los budistas se encierren en un templo a hacer cosas, a echarle muchas ganas, si ya por las puras ganas no sirve, ¿no? Entonces necesitamos un budismo para todo el mundo, ¿no? Y ese es el budismo Shin. Por ejemplo, el budismo Shin de Shinran va a centrarse solo en una práctica, y es la práctica del Nembutsu. El Nembutsu es la práctica de recitar una frase y poner tu confianza en esa frase, ¿no? La frase que él usaba era Namo Amida Butsu. Me pongo en manos de Buda Amida, o me pongo en manos del Buda de la compasión. Esta frase, y es algo muy interesante, tiene muchos ángulos para interpretar al budismo Shin. Aparte que es una forma de budismo muy compleja, a pesar de ser la más difundida en Japón, aún al día de hoy. Esta práctica del Nembutsu ya existía en Japón antes del desarrollo del Shin, pero estaba básicamente limitada a la práctica funeraria. Aún al día de hoy, ¿no? Las prácticas funerarias están muy conectadas al budismo, en Japón particularmente, y entre ellas, una de las que se lleva durante un funeral es esta, ¿no? En que se limpian los huesos de la persona después de incinerarla y se recita Nama Amida Butsu, Nama Amida Butsu, me pongo en manos del Buda Vida, ¿no? Como dijéramos en nuestra cultura, como los rosarios, ¿no? Algo así es el Nembutsu, ¿no? Como el Padre Nuestro, ¿no? Pero lo que va a decir Shinran es eso que se hace al momento de la muerte, cuando ya nada más te puede salvar. Eso tienes que hacerlo todo el tiempo. Y eso es la única práctica que te puede salvar. ¿Por qué? Porque dice, ya por tu propio esfuerzo no puedes. Tú ya eres demasiado corrupto, estás demasiado apegado a tu idea de yo.
Entonces lo único que te queda es renunciar a que tú no puedes y pedirle a Buda que te ayude. Y ese propio acto de renuncia es la conversión religiosa, ¿no? Le llamará después Tanabe que el budismo Shin es un budismo del arrepentimiento, de arrepentirse de tu arrogancia, de arrepentirte de creer que tú puedes. Y en este acto de decir no puedo, te liberas de tu idea de yo. Hemos discutido mucho, hablando de estos temas, lo cercano que son estas ideas del budismo Shin, por ejemplo, a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? O en todas las distintas secciones. Lo primero es que digas no puedo. Mientras tú creas que puedes, dice Shinran, te sigues hundiendo. No, si yo puedo, no, nada más hoy, no hay bronca, ¿no? Mientras tú puedes, porque dice Shinran, es que tú no puedes al final. Eres un ser relativo, no puedes con todo. No te puedes poner como el centro de todo. Y mientras sigas poniendo, te sigues hundiendo. Vas a ver que si el día no puedo. Y cuando dices no puedo, dices se cae el centro de todo, ¿no? Y en ese acto dice mueres. Por eso está conectado a los rituales funerales, ¿no? Muere tu yo. Y Buda te renace como un ser vacío, ¿no? Entonces es un poco la idea del budismo Shin. El budismo Shin no fue muy bien aceptado por las élites japonesas, al punto de que, porque cuestionaba el valor de la institución monástica, ¿no? O sea, de que tuviera sentido que hubiera monjes profesionales que se dedicaran solo a meditar en los templos y a dejar su mérito por el bienestar de Japón y la fregada. Y el valor de esa institución para legitimar al emperador y eventualmente a los shogunes. Y pensaba en un budismo más popular, que pues obviamente no fue muy buen visto, y entonces lleva al exilio de los practicantes del budismo Shin. A Honen y a Shinran particularmente se les manda a extremos de Japón y se les despoja el carácter de monjes, que claro, decía Shinran, pues es que es lo que siempre dijimos, ¿no? Es que no ser monje no significa nada, ¿no? Decía el propio Shinran decía, Shinran no tiene un solo discípulo, porque ni siquiera soy un monje, ¿no? Yo no tengo la vía, solo sé que no tenemos la vía, ¿no? Solo sé que no tengo el camino y que lo que hay que aceptar es que no lo tenemos, y en esa aceptación viene la conversión religiosa, ¿no? La otra revolución que vendrá va a ser el nacimiento del budismo Zen, particularmente del budismo Zen Soto, gracias a Dogen. Vamos a hablar más adelante de Dogen, que es el tema que nos ocupa en el fondo en la clase de hoy. Solo digamos que el Zen ya existía, hablamos ya del Linchi, del budismo Chan en China, y va a haber gente que va a tomar su enseñanza de alguna forma en Japón, pero va a ser con Dogen, con que el budismo Zen se va a independizar completamente de el Tendai y va a tomar su propia línea, ¿no? También una línea bastante radical que va a romper con los estereotipos sociales en muchos temas, ¿no? Si les interesa el tema, hay una película muy buena que creo que está en YouTube, que es una biografía de Dogen, bastante buena, ¿no? En YouTube. También hay un anime de la vida de Shinran en YouTube, ¿no? Que habla mucho también del carácter popular del budismo Shin. Por si les interesan, ¿cómo? Dogen, la vía de no sé qué. Pero si buscan Dogen, sale en YouTube. Y la de Shinran igual, el anime de la vida de Shinran también aparece. Creo que está subtitulado al inglés, no sé si al español también. Lo vi hace mucho tiempo. De ahí, bueno, vendría un periodo en Japón de bastante inestabilidad, ¿no? De guerras feudales, de crisis en la institución budista, de momentos en que la familia imperial va a ganar más fuerza, momentos en que la va a perder, el poder político fáctico va a pasar de manos, y será en la época, en el siglo XVI, o sea, en la época que coincide con el Renacimiento, y esto no es casual, que vendrá otro gran cambio a la historia de Japón, y es que en el 1500, déjenme digo la fecha exacta, bueno, no importa. En el siglo XVI naufraga un barco portugués en las costas de Japón, y esto establece el primer contacto entre Europa y Japón, ¿no? Y particularmente si tienen presente su historia de Europa en el siglo XVI, saben que no llega a cualquier Europa, llega a la Europa católica. Primero va a llegar Portugal y luego va a llegar España, ¿no? Entonces establecen relaciones diplomáticas. Japón no va a estar en las miras coloniales de España ni de Portugal por una simple razón: no tiene recursos. Está extremadamente lejos y no tiene recursos. Entonces no hay mucho que hacer con ellos.
pero sí hay que convertirlos al catolicismo. Entonces, va a empezar un diálogo cultural importante durante el siglo XVI entre misioneros católicos. De hecho, hay santos, ¿no?, que mueren en las misiones japonesas, ¿no?, que son todavía venerados, ¿no? La relación entre misioneros españoles y portugueses y Japón, ¿no? Japón va a tener un cierto trato con la Nueva España. De hecho, va a haber una misión diplomática importante, y eso es interesante porque pasa por la Nueva España, ¿no?, en que va a partir un barco de Japón con una embajada cultural, va a llegar a Acapulco. De hecho, en el malecón de Acapulco está el monumento a la llegada de este barco, que llega igual a finales del siglo XVI, y de ahí cruza, la misión diplomática cruza México. Bueno, Nueva España, todavía no existía México. Bueno, ya existía, es interesante. El concepto ya existía, aunque no fuera un país independiente. De Veracruz parte hacia España, se entrevista con la corona y eventualmente llega, el final de esta misión es la llegada a Florencia y luego al Vaticano, a entrevistarse con el Papa, ¿no?, para buscar avanzar las misiones católicas en Japón. Y se me olvidó, voy a intentar la semana que viene, hubo una exposición hace años de esa misión y se rescataron apenas 3 piezas que se pintan en Florencia de 3 jóvenes católicos conversos japoneses que llegaron, ¿no? Entonces hay 3 piezas renacentistas de rostros japoneses, ¿no? Es una cosa, pues, que no se conocía, ¿no? Se expusieron ahí en el museo, creo que el Museo de la Ciudad de México, y bueno, están ahí las piezas muy interesantes. Y esta relación de comunicación con la España católica, digo, la Europa católica, la Europa de la Contrarreforma, digamos, no va a durar demasiado, ¿no? Desde inicios del siglo XVII va a crearse una idea, particularmente alrededor de la corte imperial, de que la intención de los misioneros católicos es el primer paso de un proceso de colonización. Hay que pensar que la colonización ya está empezando en el resto de Asia, ¿no?, en la India, por no decir más, ¿no?, y en China. Entonces empieza la desconfianza de que estos misioneros católicos son el primer paso de una misión colonial, que, insisto, es probable que no fuera el caso porque no había recursos que conquistar, pero sí genera esa desconfianza, ¿no? Adelante, por favor. Tenía en mente una película que retrata justo esto de los misioneros que van, creo que a Japón, no sé si es a China, pero que justo es igual de brutal que como lo hacen en México, ¿no? Que no van y te dicen, oye, mira esto, ¿qué te parece? Vamos a platicar, ¿no? Sino que, según yo, hasta les cortaban la cabeza si no aceptaban que ya no serían esos antiguos dioses y que ahora... No recuerdo ahorita el nombre de la película, pero te muestran con mucha brutalidad que no fueron a ser amigos, ¿no? Pero sí fue como de alguna forma una conquista como religiosa muy, muy brutal. Sí, aunque imagino que es sobre China, porque digo, en China sí fue. Porque de hecho en Japón lo curioso es que pasa lo contrario. Japón es de los pocos países del mundo en que persiguen a los católicos hasta el siglo XIX. Y veremos que es a los cristianos, y ese es justo el tema que viene. Entonces, en el siglo XVII va a iniciar un nuevo shogunato que va a cambiar todo, y es el shogunato de Tokugawa. El shogunato de Tokugawa, que se planta después de una tradición, va a traer paz a Japón, porque va a lograr imponer su hegemonía y va a lograr que todos los demás shogunes o todos los demás señores feudales se subordinen, ¿no? Incluida la familia imperial se subordine al poder de los Tokugawa, y van a gobernar por más de 200 años, ¿no?, trayendo un periodo de paz y estabilidad a Japón. Y el gran cambio que van a hacer, y es un poco a lo que comentabas, ¿no?, va a venir a partir de 1611, aunque se va a cortar en 1630, y es el cierre de las fronteras japonesas, ¿no? Entonces van a percibir el shogun, y un poco influido por la familia imperial en su momento, que la amenaza católica es una amenaza colonial y que la única forma de que Japón resiste y mantenga su fuerza cultural es cerrar sus fronteras. Y esto va a venir de la mano de 2 grandes cambios. Uno, queda cerrado el comercio de Japón al resto del mundo, salvo por el puerto de Nagasaki, si no me equivoco.
y solamente va a tener comercio con Holanda. El único país que va a poder hacer comercio con Japón durante este periodo Tokugawa va a ser Holanda, porque decían los japoneses, y aparte están ayudados por consejeros casualmente holandeses, que Holanda no tiene interés más que en dinero, ¿no? No les interesa colonizarlos, no les interesa hacer comercio con ellos, ¿no? Y segundo, va a quedar condenado va a prohibirse el catolicismo, el cristianismo en general va a quedar prohibido, va a hacerse religión de Estado el budismo y el shintoísmo, y toda la gente va a tener que ser budista y shintoísta, y cualquier persona que abandone Japón tendrá prohibido regresar. Entonces esto va a llevar un proceso de 260 años en que Japón cierra sus fronteras. Y va a llevar a un fenómeno curioso, ¿no? Una cultura muy interesante. Mucha de la cultura japonesa que pensamos de esta época la cultura japonesa premoderna viene de esta época, del periodo Tokugawa. Pero en Tokugawa van a ver los siguientes cambios importantes, ¿no? Número uno, van a ser una noción de identidad nacional y de orgullo japonés, ¿no? Lo japonés va a ser visto como valioso, y cada vez más se va a adelantar la idea de que Japón tiene algo especial porque es la única nación de Extremo Oriente que logra resistir al colonialismo, ¿no? Este relato va a ser crucial en el siglo XX. Japón es el baluarte de Asia porque es el único lugar donde su cultura no fue devastada, ¿no? Porque logró resistir. Segundo, va a venir esta idea de acompañada de un nacionalismo muy importante, que es la idea de que lo japonés es superior. Y por ejemplo, Japón va a haber hasta este momento abrevado fundamentalmente de la cultura china, ¿no? Y en esta época se ve una transición en que las piezas japonesas se sobrevalúan sobre las chinas. Por ejemplo, ¿no? Las piezas chinas suelen ser piezas sobremanera, sobre todo la porcelana, sobremanera ornamentada, ¿no? Son piezas bellísimas, ornamentadas, con muchos colores, mientras que las piezas japonesas suelen ser piezas más sobrias, porque eran piezas para el diario, ¿no? Piensen en la platería de una casa, ¿no? La platería fina, que era la china, era muy ornamentada, y la platería cotidiana era, pues, normal, de un solo color natural, de la arcilla, el que fuera, ¿no? Pero en este periodo se va a una transición en que se va a pensar que lo chino es de mal gusto, y que en cambio las piezas sencillas tienen un valor especial, porque son las japonesas, ¿no? Entonces va a haber este cambio, y la cultura japonesa va a dar un giro a el refinamiento, ¿no? Va a dar una gran importancia al refinamiento de esta época. Van a venir prácticas como es el caso de la ceremonia del té. El teatro kabuki, ¿no? Estas prácticas extremadamente refinadas y complejas, ¿no? Una cierta incluso ritualización de la vida, ¿no? Se le va a dar mucha importancia en esta época, y va a venir acompañado de otro cambio, que es que va a haber un giro en las jerarquías sociales, ¿no? La cabeza del gobierno van a ser los shogunes, pero el shogun, que era un señor de guerra, se va a convertir en un burócrata, porque ya no va a haber guerra. Entonces va a haber un cierto proceso de pacificación del Japón, ¿no? Y este proceso de pacificación va a ser caótico, porque el emperador es una figura en el mejor de los casos simbólica. El shogun, que era un líder militar, va a ser un líder político, un administrador, y todos los guerreros pasan a ser, ¿quién sabe? Si quieren un vistazo a este problema, ¿no? Aunque es controvertido recomendar esto en una aula universitaria, ¿no? La película, que es una película francesa, ¿no? Aunque intenta hacer como que está ubicada en Japón, lo plasma muy bien, entre otras cosas que plasma, que es el Imperio de los Sentidos, ¿no? El Imperio de los Sentidos justo muestra, ¿no? Muestra todo, ¿no? Yo nunca he ido a un cine porno, pero una vez vi el Imperio de los Sentidos y es en una cine y es casi lo mismo. Pero aparte de todo lo que muestra, una de las cosas que muestra es esta crisis del samurái. ¿Qué hace un samurái que ya no tiene guerras? Nada, ¿no? Se convierte en una clase improductiva, y a la vez que es la clase en el poder, ser una clase improductiva que dedica su vida al refinamiento, dedica su vida a la cultura, pero depende de facto de las casas de préstamo. Y van a ser un nuevo grupo social que va a ganar poder, que van a ser los comerciantes, ¿no? Porque ahora va a haber paz para poder hacer comercio, y los comerciantes y las casas financieras van a sostener la vida de lujos y refinamiento de
estos guerreros sin guerra, ¿no? En esta época, por ejemplo, es frecuente el culto que se rinde a las espadas, ¿no? La espada es parte de la indumentaria del guerrero, que hay que pensar que el guerrero es el poderoso, ¿no? Y también, algo importante, el guerrero se convierte en el opresor, ¿no? Otra película muy buena que muestra esta época es Honey Baba, ¿no? Honey Baba retrata la vida de una mujer con su nuera cuando su hijo parte a luchar al frente y bueno, nunca nadie sabe qué pasa, y su vida asaltando samuráis, ¿no? Que están un poco perdidos intentando robarle sus cosas y sus espadas, ¿no? Entonces, a la vez que plasma esta idealización del guerrero, pues también muestra al guerrero caído en desgracia, el guerrero que ya pues, no sirve para nada, ¿no? Cómo va ganando fuerza a otros sectores de la sociedad, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, se gesta en este periodo va a ser el Bushido, ¿no? Todo el relato sobre el arte marcial, ¿no? O sea, la guerra, ¿no? Decíamos en broma una vez en una conferencia, ¿no? ¿A qué hora escribes un libro sobre guerra cuando estás peleando una guerra? ¿No? Todo ese relato sobre la lealtad japonesa lo crea gente que no pelea, ¿no? Les decía sobre las espadas, el culto a las espadas. Entonces pasa un fenómeno curioso. La espada se convierte en un símbolo de moda. O sea, es parte de la indumentaria del samurái, pero por ejemplo era frecuente que la gente fuera a fiestas en que la espada no tenía hoja, que solamente era la empuñadura, porque pues no ibas a pelear, o sea, ya nadie peleaba. Y también se volvió un símbolo de estatus, por ejemplo, tener espadas antiguas, ¿no? Era frecuente que los samuráis de esta época conocieran espadas del siglo XIII, o sea, espadas que sí habían visto batalla, ¿no? Y piensa en esta idealización, ¿no? Y así puede entender más todos estos relatos de la lealtad. ¿Eran realmente leales los samuráis? Eran soldados, ¿no? Pero el samurái idealizado es el samurái que no pelea, el samurái que vive y tiene tiempo de pensar en estas cosas, ¿no? Y todo esto va a cambiar en 1853, que va a llegar el comodoro Matthew Perry con una serie de barcos a la capital de los Tokugawa, que es Edo, ¿no? Y va a llegar exigiendo un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Japón. Va a ser tan impactante este fenómeno, la primera vez que barcos se establecen en las costas de Japón, ¿no? Que barcos enemigos llegan a la costa de Japón, la primera gran amenaza de invasión, y el encuentro con la tecnología moderna. Claro, otra caricatura de esta época, no es que los japoneses no conocieran las armas de fuego, había comercio y las conocían, y de hecho era parte de los, por ejemplo, es divertido, ¿no? En varios palacios de la época tienen escopetas, pero escopetas como de un cuarto de largo, ¿no? O sea, las conocían, pero las usaban a su modo. O sea, sí había información, ¿no? Decía un profesor, claro, conocían a Shakespeare, ¿no? Conocían todas estas cosas, y había especialistas en Shakespeare en el periodo Tokugawa que tenían los libros que les llegaban por los comerciantes holandeses, pero no conocían la escala de la maquinaria de guerra del naciente imperio americano, ¿no? Entonces, es tan impactante esto que lleva al colapso del periodo Tokugawa y al colapso de la institución del shogun, ¿no? Y antes de dar la palabra, perdón, esta es la línea que quiebra entre la filosofía premoderna japonesa y la filosofía moderna japonesa, entre el Japón premoderno y el Japón moderno, que es básicamente la apertura de la frontera y el contacto o el diálogo con Occidente. Esto es importante en filosofía porque eso va a implicar que va a ser la primera época en que los pensadores japoneses van a tener noticias de Platón, de Kant, de Hegel, etc., ¿no? Y piensen en qué momento van a entrar a la discusión, ¿no? Por ejemplo, hay menciones de Japón en ideas para una filosofía de la historia de Herder, ¿no? O sea, Herder sí sabía, Hegel hay algunas menciones, todo de China, ¿no? Pero va a ser después que va a entrar este influjo, ¿no? Y como hablábamos, igual que fue tan impactante que este pensamiento llegara a Occidente, piensa en el impacto que tuvo que toda la tradición, la cultura, el pensamiento, la música, llegara a Japón de trancazo, ¿no? Y por eso quería mostrarles esta pieza. Este libro, para este libro es muy bello. Hace años se descubrió en el archivo de la Nación un montón de grabados de Hokusai y de otras personas del archivo de México, y nadie sabía de dónde venían, ¿no? Y empezaron a investigar, ¿no? Y hasta que tenían este sello JJT, José Juan Tablada,
era la colección de Tablada, de su colección de arte. Y había muchos, ¿saben? Él escribió este famoso libro en el País del Sol, ¿no? Que es su viaje que hace a final del siglo XIX a Japón, ¿no? Y su experiencia del Japón idealizado y demás, ¿no? Pues encuentra esta colección y la gente del Colmex la curó y la presentaron en Bellas Artes. Y del resultado, pues, sacaron este libro que es muy hermoso, ¿no? Sobre las piezas y un poco, bueno, habla mucho, por ejemplo, de la conexión entre el arte del siglo XX en México y cómo los artistas iban a la casa de Tablada a ver las piezas, intentaban emular el estilo, ¿no? Doctor Atel, sobre todo, Orozco, iban mucho a estudiar sus piezas, ¿no? La casa japonesa que construyó en Coyoacán y que luego se destruyó en la Revolución Mexicana. No es claro, hay debates. Yo tengo la teoría de que esa casa está donde ahora está la Fundación Japón. En quien conoce la zona de General Anaya, en la calle que se llama Mártires Irlandeses, creo. Esquina de Mártires Irlandeses estaría. Ahora está ahí y antes estaba la casa. O sea, es muy raro que haya una Fundación Japón donde en la misma cuadra está la casa de Tablada y no tengan relación, ¿no? Pero bueno, no es muy claro eso. Lo que les quería mostrar es esta pieza que muestra esta transición. Entonces, ¿dónde está esa pieza que les quería mostrar? Aquí está el Japón idealizado. O sea, quiero que vean un poco cómo se da este cambio de Japón tan radical en pocos años, ¿no? Y Resistan. Por ejemplo, en el periodo moderno de Japón se van a popularizar el uso de la estampa popular, ¿no? O sea, ya no la vida de los samuráis, sino la vida de la gente de a pie, de los mercados, demás, ¿no? Antes de esta pieza es divertidísima, ¿no? Esta pieza es muy famosa, ¿no? Es un retrato que le hizo Covarrubias a Tablada, ¿no? Porque Covarrubias y Tablada vivían juntos. O sea, al parecer lo que pasa es que Covarrubias se fue a intentar ser caricaturista a Nueva York y quebró, ¿no? Y estaba muerto de hambre. Y se encontró a Tablada en la calle y Tablada le dio de comer y se hicieron muy amigos. Y entonces Covarrubias, que fue un gran caricaturista, pues dibujó frecuentemente a su querido amigo Tablada, ¿no? Y siempre lo pinta como Buda, ¿no? Y te hace pensar mucho en cómo era Tablada, ¿no? O sea, como o sea, el primer obseso de la cultura japonesa en México, sin duda fue, ¿no? El primer otaku de México fue Tablada, no cabe duda de eso, ¿no? Aquí está, ¿no? Son estas piezas, ¿no? Del Japón idealizado. Justo es lo que decía a Mauri, ¿no? O sea, Tablada sí pinta un Japón premoderno, así, increíble. Dice, ese Japón no existía cuando él llegó, ¿no? O sea, estas son imágenes, ¿no? Como final del siglo XIX en Japón, ¿no? O sea, se fijan cómo están revueltas, ¿no? La vestimenta tradicional ya con la vestimenta occidental, ¿no? Este es el puente de Tokio, ¿no? Bueno, en aquel entonces todavía... No, ya era Tokio, ya se había cambiado el nombre. De Edo a Tokio. ¿No? Y estas piezas muestran, pues justo, ¿no? O sea, vean esta pieza. O sea, esta transición o este trancazo de la entrada con Occidente es tan fuerte que pues cambia completamente el panorama intelectual del Japón, ¿no? Entonces, sí es muy fácil poner un antes y un después en la filosofía japonesa. Una filosofía, digamos, que se gesta con la influencia de la India, de China, y otra que ya va a venir con la influencia de Occidente, ¿no? Habría que mencionar aquí como bisagra a un personaje diplomático que es Nishianame, que justo por su labor diplomática a finales del periodo Tokugawa, antes de que colapsara el periodo Tokugawa, entró en contacto con la obra de Stuart Mill, ¿no? Hizo todo claro, él era diplomático, entonces estaba más en el tema político, pero sí introdujo las traducciones, hizo traducciones al japonés de filosofía occidental e incluso acuña el término filosofía japonés, que es Tetsugaku. Tiene una acepción interesante sobre Tetsugaku. Gakko significa escuela. Entonces, Tetsugaku
es la sabiduría de la escuela. O sea, ellos sabían lo que estaba pasando. Ellos percibieron muy hábilmente lo que ya estaba pasando en Alemania, que la filosofía estaba enclaustrada en la universidad. Entonces, la filosofía es el saber de la universidad, ¿no? Tetsugaku. En fin, perdón, ahora sí, disculpa, no te di la palabra. Adelante, por favor. Sí, era lo que quería preguntar, era lo que decías que se da como, o sea, que llegue este barco de Estados Unidos y que pida como este tratado. Y era lo que iba a preguntar, o sea, aún conociendo la pólvora, no tenían como armamentos que le incluían, ¿no? Tenían, o sea, conocían, o sea, por ejemplo, conocían la escopeta, conocían la pistola, pero no conocían el cañón de un barco acorazado. ¿Saben qué película muestra muy bien esto? Aunque no fue muy popular, a mí me gusta mucho. Se levanta el viento, de Hayao Miyazaki. Esa película justo muestra ese periodo de transición, ¿no? Y el gran tema que quiere este personaje es construir el primer avión con alas de metal japonés, ¿no? O sea, para ellos era inconcebible que un barco fuera de metal, por ejemplo, ¿no? O sea, no conocían estas tecnologías, ¿no? Y aparte piensen esas tecnologías en la costa de Edo, de la capital. O sea, fue tal el impacto que colapsó un imperio de 260 años, colapsó el shogunato de Tokugawa y colapsó el shogunato en general, ¿no? Y Japón cambió radicalmente a partir de ese momento, ¿no? O sea, y hablaremos del Japón moderno porque es el Japón donde nace Nishida, ¿no? Japón donde nace Suzuki, donde nace Raicho, que van a ser estos pensadores que van a estar revueltos, ¿no? O sea, ellos van a abrirse a Occidente, pero van a tener un pie puesto en las instituciones premodernas de conocimiento, ¿no? Y van a ser filósofos híbridos, ¿no? O sea, vamos a ver casos paradójicos, ¿no? Como bueno, Suzuki, ¿no? Suzuki se forma como va a la universidad, pero decide volverse monje, mejor. Y de monje se va a volverse traductor y se va a dar clases a Cambridge. O sea, que me hacen estas revolturas entre la universidad y las instituciones antiguas de educación, ¿no? Habrá un caso más adelante que será muy importante en la del siglo XX, que es Hitsumatsu Shinichi. Hitsumatsu Shinichi es profesor de filosofía en Kioto, pero practica Zen como laico, o sea, va a retiros de vez en cuando, practica no está todo el tiempo en un templo, era profesor de universidad, y en esos retiros alcanza la iluminación. Y poco a poco va rompiendo con la universidad. O sea, entonces, ¿qué haces cuando tu maestro alcanza el despertar, no? O sea, cuando el profesor de universidad alcanza el despertar y es mitad monje, pero son personajes atípicos, ¿no? Atípicos, ¿no? O sea, así como les decía, si no hubiera pasado lo que pasó en 33 en adelante, pensaríamos en Heidegger como un filósofo indígena, ¿no? Un filósofo que usa las vestimentas tradicionales del campo y que siempre se identifica con vivir en una casita, un poco estos pensadores tienen esa mezcla también, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es divertido, ¿no? En la edición en español de La Región Inanada de Nishitani, me imagino que les faltaban páginas para completar los folletines que hacen el libro, incluyen una sección de fotos. Y es muy divertido porque Nishitani de pronto se fotografía con traje occidental, pero muy frecuentemente se fotografía con bata, ¿no? Y daban clase en bata, o sea, digamos, ellos están todavía en este inter, ¿no? Y aún, por ejemplo, en un dato curioso, para que vean cómo está este contraste todavía, de alguna forma sigue subsistiendo. En la residencia de Nanzan, en el Instituto de Nanzan, tiene una residencia asociada del Instituto de Religión y Cultura, que es como el centro del estudio occidental de Escuela de Kioto. En Nagoya, todavía la mitad de los cuartos tienen cama y la mitad de los cuartos tienen tatami, ¿no? Entonces la gente se los pelea, ¿no? Como, no, yo prefiero dormir en cama, no, yo prefiero dormir en tatami, ¿no? O sea, todavía dan esta revoltura, ¿no? De personajes, ¿no? Pero sí, o sea, ahora lo veremos la clase que viene, que habla de filosofía moderna, pero solo tengamos presente que esta llegada cambió todo y marca un antes y un después, literalmente, ¿no? La filosofía premoderna y la filosofía moderna, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que quieran decir sobre este breve recorrido por la historia intelectual del Japón premoderno? ¿No? Entonces, ¿ves? ¿Recuerdan la pieza que se había dicho que les iba a enseñar? Este es un retrato de Shinran, ¿no? Digo, de Bodhidharma, perdón. Es un retrato de Bodhidharma muy hermoso que hace un monje justo el periodo Tokugawa, también un gran pensador, que es Hakuin, ¿no?
Y miren, estas piezas del Monte Fuji son geniales, ¿no? Para que vean un poco el rol del arte y la filosofía, ¿no? Como dicen, ¿no? Es la forma y la no forma, ¿no? O sea, ¿quién hubiera pintado una montaña así, ¿no? Es una técnica. Y también se habla mucho, ¿no? De este canon, ¿no? Que lo queremos mostrar esta pieza por eso, ¿no? Este es un canon budista en la pintura china, ¿no? Y es el uso de las nubes, ¿no? Y cuando se pintan las nubes no se pinta nada, ¿no? Y la idea es que es el símbolo de la forma y de la no forma. Entonces el paisaje canónico chino de influencia budista mezcla estas dos temas, ¿no? La montaña y la no montaña, ¿no? Y, por ejemplo, esta es muy bella, también lo muestra, ¿no? Se muestra el acantilado inmenso y siempre hay una figura humana muy pequeña, ¿no? Intenta el retrato siempre plasmar, ¿no? El lugar del ser humano, ¿no? Aquí hay una casita, ¿no? Y es muy frecuente, fíjense en pintura china, ¿no? Y es frecuente ver esto. Si alguien quiere revisar los libros, más a fondo, agárrenlos, nada más que no puedo parar, ¿no? Pero aquí están. Y bueno, en fin, ¿no? Entrando ya a temas más sustantivos de filosofía, ¿no? Vamos a hablar de Dogen, ¿no? Dogen es considerado, con razón, decía... algo mencionó, iba a haber un evento sobre Dogen en Kioto, y había creo que era el director de filosofía aplicada en la Universidad de Tokio. Dijo, no, es que Dogen, y dice, Dogen es el filósofo más importante que ha dado Japón. Más que Nishida, más que Karatani, más que nadie. Dogen es el filósofo japonés, ¿no? Si hubiera que hacer un parangón, Dogen es el Tomás de Aquino de Japón, ¿no? Es un personaje que da forma, toda una forma de práctica budista y también de entender la experiencia religiosa, ¿no? Tradicionalmente se piensa que Dogen nace en el 1200, queda huérfano a los 8 años, al parecer era producto de un matrimonio ilegítimo, entonces está separado del padre, y cuando muere la madre queda huérfano. Y a partir de entonces empieza una obsesión con la impermanencia, ¿no? O sea, pues todo cambia, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Eventualmente se dedica se ordena como monje, se dedica a la práctica del budismo dentro del Tendai, ¿no? Termina llegando al Monte Hiei, y en el Monte Hiei tiene noticias de esta idea de la iluminación originaria, ¿no? De que todos los seres ya tienen naturaleza búdica en sí mismos. Entonces Dogen se pregunta, ¿no? Si es así, si todos los seres ya tienen naturaleza búdica, ¿de qué sirve la práctica del budismo entonces, en general, ¿no? ¿Qué es del budismo entonces? Y esta pregunta lo lleva a buscar la respuesta más allá de Japón, ¿no? Y en 1223 parte rumbo a China, ¿no? Se ve en un barco de comercio a China, y empezar una peregrinación por China y entrar en contacto, digamos, con las raíces del budismo en China, ¿no? Cuentan, ¿no? Y aquí se mezcla la historia con la leyenda, ¿no? Que en estos viajes es esta famosa anécdota en que entra en contacto con un monje, llega un monje muy, muy mayor a comerciar con el barco, básicamente a comprar especias. Y Dogen platica con él y él le dice, sí, yo soy el monje tal soy el cocinero del templo. Y están platicando y hablando sobre, y piensen, ¿no? Estamos pensando en un Dogen de 23 años, pero que ha dedicado su vida al estudio de los sutras y demás, ¿no? Y entonces, bueno, es un personaje muy culto que tiene mucha capacidad de discutir. Y de pronto le dice el monje, no, pues mira, ya, o sea, qué placer platicar contigo, pero ya me voy, tengo que llegar a cocinar, ¿no? Y Dogen le dice, oye, ¿por qué cocinas, no? O sea, ¿tú por qué quieres tu monje ya mayor y tan sabio? ¿Por qué sigues cocinando? Que cocinen los más jóvenes, ¿no? Y el monje se ríe y le dice, pues, o sea, no has entendido nada entonces de la práctica del budismo, ¿no? O sea, no se trata de algo muy trascendente, ¿no? Es en la vida cotidiana donde acontece, ¿no? Y de aquí Dogen va a tomar la pista de apología de la vida cotidiana, ¿no? Y de esa práctica, de este encuentro, va a llegar a practicar con el maestro Ru Jing, ¿no? Y el maestro Ru Jing lo va a guiar y lo va a acercar a un tipo de budismo que estaba en boga en China en esa época, que es el budismo Chan, ¿no? El budismo básicamente del Linchi, ¿no? O esta influencia de, como vimos, el budismo del Linchi, un budismo de la inmanencia, de la cotidianidad.
Y sobre todo que en este caso de Rujin va a poner mucho más en el zazen, o sea, en la meditación. La importancia de la meditación, de sentarse frente a la pared, ¿no? Y cuenta Dogen que una vez, estando en estas prácticas, ¿no? Sentados frente a la pared, un monje se quedó dormido, ¿no? Y entonces llegó el maestro y le pegó con un palo y le dijo: ¿que tú no sabes que la práctica se trata de dejar caer el cuerpo-mente? Y entonces Dogen se impresionó mucho y se paró y se fue. El maestro le dijo: ¿entendiste? ¿No? Y esta frase, dejar caer cuerpo-mente, ¿no?, tiene muchas interpretaciones. Pueden interpretarse, por ejemplo, el ángulo orgánico de la práctica. O sea que leyendo sutras no va a cambiar nada. Tiene que ser un cambio en tu cuerpo. O sea, la conexión entre cuerpo-mente, ¿no? Y por eso el zazen, la meditación, dispone el cuerpo de una cierta forma que te pone en una disposición mental, afectiva, que te permite ver las cosas de otra perspectiva, ¿no? Por otro lado, dejar caer es también dejar caer el apego incluso a la propia práctica, ¿no? Dejar caer el cuerpo-mente, ¿no? Renuncia hasta tu apego al cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, tiene muchas interpretaciones esta frase, pero sí va a ser la frase que va a cambiar a Dogen, ¿no? Que en 228 regresa a Japón. Obviamente iba de alguna forma apoyado por el templo del Monte Hiei, y cuenta que cuando le preguntaron ¿qué trajiste de China? O sea, ¿trajiste sutras? ¿Trajiste alguna nueva enseñanza? ¿No? Dijo: pues no, regreso de China con las manos vacías. Ahora solo sé que los ojos son horizontales y la nariz es vertical, ¿no? Y de aquí queda muy importante para Dogen el tema de la corporalidad, ¿no? Empieza a intentar impulsar una nueva forma de entender el rol de la práctica en el budismo, particularmente del ángulo somático, digamos, de meditar, ¿no? O sea, de sentarse y de cambiar la expresión afectiva desde la corporalidad, y también el no apego incluso a la práctica budista, ¿no? Recordemos a Linchi, ¿no? Mata Buda, ¿no? Un poco esta idea también está en Dogen de otra forma, ¿no? Entonces, con estas ideas, Dogen va y va a llegar además Dogen justo después de la expulsión de Honen y Shinran. Entonces, el Tendai no va a estar dispuesto a aceptar nadie que diga cosas raras, ¿no? Y lo van a expulsar también, ¿no? Y él se va a instalar en un templo a las afueras de Kioto, donde va a empezar a darle forma a esta nueva forma de budismo, ¿no? El primer texto que escribe se llama Los principios del zazen, o los principios de la meditación, ¿no? Es un texto en que él intenta explicar cómo meditar, ¿no? Y él dice: el budismo solo se trata de meditar. Olvídate de si Buda y si los 10 patriarcas o los 20 patriarcas, eso no importa, ¿no? No importa lo que dice el sutra, no sé qué, cuánto y cuántos Budas había, eso no importa. Lo único que importa es una experiencia que tú tengas, ¿no? A través de la práctica, ¿no? Recordamos un tema del que hablaba la clase pasada, ¿no? Como el budismo extremo oriental va a ir teniendo una beta a cierto punto anti-intelectualista, ¿no? O sea, todo este tema de más racional del budismo indio va a ir siendo despachado en favor de una noción más, podríamos decir, fenomenológica, de escribir tu propia experiencia, lo que tú vivas. No se trata de Buda, se trata de una experiencia que tú tengas, ¿no? De algún cambio que se dé en ti, ¿no? Va a empezar a impulsar este tipo de prácticas y va a desarrollar un budismo mucho más popular, ¿no? Va a darle cabida a los laicos, o sea, a la gente que no se ordene como monje, sino que practique, vaya una vez a la semana o una vez eventualmente a practicar y siguen su vida cotidiana, un poco también por este influjo de la idea de que pues, el budismo es la cotidianidad, ¿no? Si hubiera que resumir las enseñanzas de Dogen en una frase, si es posible esto, ¿no? Dogen piensa que todos los seres son la naturaleza de Buda. O sea, en los términos que entre el mundo en que hoy vivimos y el mundo del nirvana no hay ninguna diferencia. No hay ninguna dimensión trascendente. No te vas a ir a la tierra de Buda cuando te mueras.
Practicar no te va a llevar, ¿no? Este mundo como es ya la tierra de Buda. Y lo único que logra la práctica, con su dimensión corporal, es actualizarla. O sea, que te hagas consciente de esta cuestión. De que este mundo como es, diría Dogen, este mundo como es perfecto. Ese es ya el fin, ¿no? No hay nada que alcanzar fuera, ¿no? Y lo único que busca la práctica es hacerte consciente de esto, ¿no? Romper una perspectiva errónea que tendrías tú apegada a la noción de yo, y en la medida en que esa noción de yo se vaya erosionando a través de la práctica, despertarás al lugar, ¿no? Incluso lo describe como un lugar, al lugar de la naturaleza búdica, ¿no? Y ese lugar, aparte, es el instante. Esa sería, grosso modo, digamos, las ideas de Dogen. Vamos a revisarlas un poco más a detalle, pero antes de eso, en 243 va a establecer el templo, se va a volver cabecera del budismo Zen Soto, ¿no? O sea, el budismo Zen de Dogen, ¿no? Que es Eiheiji, ¿no? Eiheiji, que está en las inmediaciones de Kioto, pero bastante lejos. Contaba hace años Raquel Bouzo que ella y otros profesores intentaron llegar caminando y se perdieron. Entonces, que no está fácil, o sea, pero era una caminata larga, digamos, ¿no? Y algo también curioso del budismo de su época es Dogen se va a instalar en Eiheiji, un poco al margen de la institución budista en Kioto, pero va a encontrar apoyo en un lugar inesperado, que también va a tener, por eso hablamos un poco también de los cambios políticos, que va a ser en el shogun, ¿no? En 1847 invitan a Dogen a Kamakura, que es la capital del primer shogun, que hoy en día Kamakura está a las afueras de Tokio, o sea, se puede llegar muy fácilmente en trenes. Trae con distancia como, digamos, del centro a Xochimilco, más o menos, Kamakura. Van a invitar a Dogen a Kamakura, va a pasar un año ahí, pero en ese año se va a enfermar y va a regresar, y a los pocos años va a fallecer en Eiheiji, ¿no? Pero es importante ver cómo Dogen es excluido de la institución imperial, pero es acogido por la nueva institución de poder que es el shogun, ¿no? Este nuevo budismo, que no es tanto de élite, sino es un budismo más bien un poco más popular, ¿no? Quizás no al grado del budismo Shin, pero sí un budismo más popular, y bueno, sigue siendo una forma de budismo bastante importante, ¿no? El Zen tiene una subdivisión, que es el budismo Zen Soto, el budismo de Dogen, que está enfatizado en la meditación, y el budismo Zen Rinzai, que se suele conectar en Japón con la figura de Eisai, y está más conectada a la enseñanza de Linchi, ¿no? De hecho, Rinzai es el niponismo de Linchi, porque, como saben, o tal vez no lo saben, el japonés no tiene una decisión clara entre la L y la R, ¿no? Tiene un sonido híbrido entre L y R, ¿no? Que, por ejemplo, ha sido un tema muy interesante en los videojuegos, ¿no? Que al traducir los nombres, pues es con R o con L, ¿no? Entonces, por eso se llama Rinzai en Japón, Linchi, ¿no? No le llaman Rinzai. En fin, entrando a temas más sustantivos, vamos a revisar algunos textos de Dogen, un poco lo que he hecho antes, ¿no? Quiero comentarles algunas partes y irlos glosando, ¿no? Quizás el más famoso es el Genjo Koan, ¿no? El Genjo Koan, ¿no? Sobre la cuestión espiritual, ¿no? Dice en el Genjo Koan, abre Dogen, voy a traduzco estos textos que vimos del Shobogenzo es una compilación de lecciones o discursos que dio frente a la Sangha, o sea, frente a la gente, a sus discípulos que practicaban, pequeños escritos que hacía como guías para la gente que entraba al templo, que quería interesarse en la práctica, y pequeños textos introductorios que él hizo, ¿no? Por eso no es raro que sean aporéticos, o que tengan referencias como por eso tienes que pensar o reflexionar en esto, porque no eran ensayos, digamos, no eran más como... insisto, ¿no? No es que este lado argumentativo no tenga un rol, sino tiene un rol secundario, ¿no? O sea, lo que busca Dogen no es decirte la cuestión, sino orientarte para que tú la encuentres, ¿no? Orientarte para que veas algo que él no puede poner en palabras, quizás, ¿no?
decía Rebeca, ¿no? Hay un arte en el budismo, en el zen en particular, intentar decir lo indecible. O sea, no es que solo sea un mutismo, ¿no? Sino hay un lenguaje que intenta aludir a lo que no se puede decir, ¿no? Rodearlo de alguna forma, señalarlo, referirlo tangencialmente, ¿no? Cómo decir lo indecible, cómo decir lo que está más allá de las palabras, de los conceptos, ¿no? Entonces voy leyendo, traduzco mientras leo, ¿no? Dice, en el periodo de tiempo cuando Buda dio voz a la enseñanza de la existencia en su variedad, se habla de ilusión y de iluminación, de práctica y de entrenamiento, de nacimiento y de muerte, de Buda y de seres ordinarios. En el periodo de tiempo cuando ya no es relevante hablar del yo junto con el universo completo, no hay ilusión y tampoco hay iluminación, no hay Budas ni seres ordinarios, no hay nacimiento ni extinción, ¿no? Entonces, ahora este texto me parece una frase muy bella, ¿no? Un poco vemos este perspectivismo de Dogen, ¿no? O sea, hay una perspectiva, ¿no? Que es la enseñanza de Buda, en que hay distinciones, pero una vez que esas distinciones se desdibujan, también se desdibuja, una vez que se desdibuja el yo, también esas distinciones, e incluso la distinción entre ilusión e iluminación, ¿no? También esa es una dicotomía, ¿no? Pensar que la iluminación tiene una esencia, ¿no? Es también una cierta forma de apego a la forma, ¿no? Entonces, estoy diciendo que hay dos perspectivas, ¿no? La enseñanza de Buda puede verse esta perspectiva de la forma, pero eventualmente hay que verse desde la perspectiva de la no forma, ¿no? Recuerda también a las enseñanzas de Vinci, ¿no? El Buda Dharma es una balsa, y cuando llegas al otro lado, déjala, ¿no? O sea, incluso este apego a, no, es que es lo que Buda dijo, y lo que Buda dijo, ¿qué importa, no? O sea, desdibujar, ¿no? Esta distinción, ¿no? Cuando los budas, estoy leyendo partes del Genjo-Kuan, ¿no? Cuando los budas son verdaderamente budas, no necesitan percibir que son ellos mismos budas, ¿no? Esta naturaleza iluminada también, o sea, no requiere de este carácter, ¿no? O sea, ser Buda es un tipo de identidad, ¿no? Y quien alcanza la iluminación, digamos, no necesita ni siquiera alcanzarla, ¿no? Y es este desdibujamiento de la distinción entre iluminación y vida cotidiana, ¿no? Decía, ¿no? Un maestro, no, es que ya practiqué mucho y no he alcanzado nada. Y dice, pues, ¿qué esperabas alcanzar? O sea, ¿qué creías que...? ¿No? O sea, ¿qué esperabas descubrir? Es que no pasa nada, ¿no? Medito y no veo nada. Pues sí, pues es eso. No pasa nada, pues exacto, ese es el chiste, ¿no? Esta es la famosísima frase del Genjo-Koan que ha sido muy discutida, ¿no? Aprender el camino de la budeidad es aprender el verdadero sí mismo. Aprender lo que es el verdadero sí mismo. Aprender lo que es el verdadero sí mismo es olvidarse de uno mismo. Olvidarse de uno mismo es convertirse uno con todo el universo. Convertirse uno con todo el universo es ser despojado de mi cuerpo y mente y de su cuerpo y mente. O sea, ¿de qué se trata la budeidad? De descubrir el verdadero sí mismo. El verdadero sí mismo es en el que no hay distinción. Es hacerse uno con el universo. Es perder mi cuerpo-mente y que el universo pierda su cuerpo-mente. O sea, esta separación, ¿no? Esta es muy bella porque también habla una metáfora perspectivística muy hermosa. O sea, cuando alguien anda en un bote y voltea su mirada hacia la costa, juzga equivocadamente que la costa se está moviendo. Cuando fija su mirada firmemente en el bote, reconoce que es el bote el que se está moviendo. Igualmente, debes dejar que tu mente y tu cuerpo, si dejas que tu mente y tu cuerpo anden libremente, vayan junto con lo que tú percibes del mundo, vas a tener el error de pensar que tú tienes una naturaleza permanente, subsistente dentro de tu cuerpo y tu mente. Si cometes, si te dedicas a la vía y regresas al lugar que dentro, a ese lugar interno,
la razón por la que no hay sí mismo personal dentro del todo el universo se volverá clara, ¿no? Entonces, esa es una imagen muy bella, ¿no? O sea, si tú, igual que cuando estás en una lancha y nada más ves hacia afuera, parece que se está alejando, y cuando te fijas te das cuenta que no, que tú eres el que está moviendo, ¿no? Dice, si tú dejas que tu cuerpo-mente ande, ¿no? Libre, o sea, estás volcado todo el tiempo hacia las cosas, vas a creer la idea de que hay alguien que pilotea esta nave, digamos, ¿no? Y ese es el error, ¿no? Dice, te dedicas a la vía lo que quiere es regresarte a ti, y vas a ver que en este lugar no hay ninguna idea de yo, que detrás de ese cuerpo-mente no hay ninguna idea de yo, ¿no? Siempre pienso en esta imagen de las caricaturas, ¿no? En que hay un pequeño tú en tu cerebro moviendo todo, ¿no? Y viendo a través de tus ojos. Dice, cuando estás volcado hacia afuera, tú crees que así es, pero cuando intentas buscarlo hacia adentro, no encuentras nada, ¿no? Decía, hay un mondo, un diálogo entre un mondo, los mundos son diálogos entre maestros y alumnos, que un maestro le dice, profesor, ayúdeme a apaciguar mi mente. Y le dice, busca tu mente. Y le dice, no la encuentro. Le dice, entonces ya está apaciguado, ¿no? ¿Dónde está tu yo? Y esta también es otra imagen muy bella, ¿no? Dice, cuando alguien ha despertado espiritualmente, se parece a la luna que reside en el agua, o sea, la luna que se refleja en el agua. La luna no se moja, ni el agua se altera, aunque la luna es grande a simple vista, se aloja en la gota de agua más pequeña. La luna es más plena, así como el total de los cielos, hospedada o dentro de una gota de rocío, posada en una brizna de pasto. Así como se aloja en cualquier parte de agua. El despertar espiritual no desgarra a la persona que subyace. Es como la luna que no daña el agua. Una persona no es más... la persona no impide su despertar espiritual más de lo que una gota de agua impide que la luna... impide a la luna y a los cielos, ¿no? O sea, esta es una imagen también que, hasta cierto punto leibniziana, ¿no? O sea, así como una misma luna se refleja hasta en la brizna más insignificante, ¿no? El despertar espiritual no es la destrucción o, digamos, la anulación o la presión de la persona subyacente, sino que esa persona subyacente se vuelve un espejo de esta totalidad, ¿no? Esta totalidad no se reduce a ella, ¿no? Pero y esta totalidad se reduce a ella, ¿no? Y también me parece interesante, ¿no? Cómo utiliza esta imagen estas imágenes perspectivísticas, ¿no? O sea, tú a veces ves las cosas así, pero luego date cuenta, ¿no? Entonces muestra esta idea de Dogen, ¿no? Lo único que busca la práctica del Zen es cambiar tu perspectiva, ¿no? O sea, no es que Buda te salve, es que lo único que logras es ver las cosas de una forma distinta, ¿no? Y veremos cómo eso es tan importante en la filosofía moderna, ¿no? O sea, Nishida va a decir eso, ¿no? La perspectiva sujeto-objeto es una perspectiva válida completamente, pero no es la única perspectiva de la experiencia. La experiencia tiene otras formas de darse y quizás las más fundamentales no son subjetivo-objetivas, ¿no? Y ese es el único punto, cambiar la perspectiva, que es en el fondo lo que decía Husserl, ¿no? Hay que escribir la experiencia de forma distinta para dar cabida de estos fenómenos, ¿no? Este es bonito también, ¿no? Sigamos en el Genjo Koan.
Cuando localizas el camino que has estado siguiendo, descubrirás que es la cuestión espiritual la que siempre ha estado frente a tus ojos mientras has viajado por el camino. Este camino y este lugar no es ni grande ni pequeño, no es ni el sí mismo ni el otro, no es nada del pasado ni nada que se revele ahora. Es simplemente como es, ¿no? Y esta es una idea interesante. Me recuerda la frase de Marta y María que usa Eckhart, ¿no? Es un camino que no es camino, ¿no? Es un camino que es aquí ya, ¿no? O sea, mientras tú buscas, crees que vas a encontrar algo y lo único que la acción religiosa es, siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre la respuesta ha estado ahí porque no es una verdad trascendente, sino está en la propia inmanencia, está en la vida cotidiana, ¿no? Mientras tú abandonas tu vida cotidiana para ir a buscar la práctica religiosa, te das cuenta que la práctica religiosa está en esa vida cotidiana, ¿no? Esto recuerda también mucho, por ejemplo, a los temas de Pessoa, ¿no? Pessoa abordó muchos temas en su poesía, ¿no? Hay más verdad en una caja de chocolates que en todos los libros de metafísica, dice en Tabacalera, ¿no? O sea, y es este deseo de Dogen, ¿no? De volver a este centro, ¿no? A este lugar, ¿no? Otro texto de Dogen, ¿no? Que es quizás uno de mis favoritos, ¿no? Y al que más vueltas le he dado, es el texto de Uji, ¿no? Uji, que es... lo traducía Masao Abe como el ser tiempo, ¿no? Ahí tengo con mis plumones. Vamos a escribirlo. El concepto que utiliza Dogen es este. Uji, ¿no? Aquí estarían dos kanjis, ¿no? Les leo abre Uji con un poema, ¿no? Y luego Dogen va a glosar, ¿no? Les leo y los voy traduciendo también, ¿no? Estando en la cima de una montaña, por ahora, cayendo hacia el suelo del océano, al suelo abismoso del océano, por ahora, ser un ser de tres cabezas y 6 brazos, por ahora, ser una figura de Buda de 16 pies de altura, o sentado a 8 pies de altura por ahora, ser un monje viajando, ser el bastón de viaje de un monje o su josu ceremonial por ahora, ser el pilar que soporte el templo o la lámpara que está antes de la sala de meditación por ahora, ser el vecino de al lado o un hombre en la calle por ahora, y ser la gran tierra y el espacio ilimitado por ahora, ¿no? Eso que traduzco por ahora o a veces, ¿no? Es lo que es Uji, ¿no? Está compuesto por estos 2 caracteres, ¿no? Que podría decirse que es U sería existencia, estar, ¿no? Y Ji, tiempo, ¿no? Y lo que está mostrando, lo quiere mostrar Dogen, digamos, ¿no? Dice, Uji es lo crucial que hay que entender, ¿no? Y es esta conexión originaria entre manifestarse, acontecer y el tiempo, ¿no? Abre el texto de... Y claro, lo que el texto relata, ¿no? Son los distintos momentos de la práctica budista, ¿no? O sea, a veces uno es
el bastón de un monje, o sea, anda buscando lejos. O es el pilar del templo, o sea, quien ayuda a los demás. O es un Buda, o estás hasta arriba de una montaña, o a veces estás hasta lo más bajo, y a veces eres nada más un quien sea, ¿no? Ahorita pensaba, ¿no? ¿Cómo se recuerda esta imagen que les decía de cuando uno se quita la ropa y te pones tu traje de ejercicio, que vas al gimnasio, lo que sea, ¿no? A veces eres el profesor de filosofía y a veces eres un güey en la calle, ¿no? Les decía en broma, ¿no? O sea, yo soy el profesor hasta 3 pasos de aquí, luego soy un güey X, ¿no? Y entre más se aleja uno, más eres el güey X, ¿no? Y llegas y ahora eres otra persona, ¿no? Eres el loco que pasea a sus perros en la colonia, ¿no? Y entonces empiezas, a veces juegas estos roles, ¿no? A veces eres esto, a veces eres esto, ¿no? Y lo que Dogen quiere explicar es esta conexión, ¿no? Masao Abe se clavó mucho en este texto porque decía, esta es la respuesta budista a ser y tiempo. Porque esto es Uji, ¿no? Ser, tiempo. Luego vamos a decir un crítico que uno es ser, ¿no? Es algo más fundamental. Es existencia, acontecer, ¿no? Estar, ¿no? Y abre el texto con esta frase que también es compleja de interpretar. Dice, la frase Uji implica que el tiempo en su totalidad es lo que la existencia es y que la existencia en todas sus ocurrencias es lo que el tiempo es. O sea que hay una conexión entre tiempo y existencia, ¿no? Esto ya lo sabíamos desde Aristóteles, pero la perspectiva de Dogen va a ser contraria, ¿no? No es en la persistencia donde está el ser de las cosas, sino en su instantaneidad, ¿no? Dice, insisto, ¿no? La frase Uji quiere decir que el tiempo en su totalidad es lo que la existencia es. O sea, ¿qué es la existencia? La totalidad del tiempo. Y que la existencia en todas sus ocurrencias es lo que el tiempo es. Si se dan cuenta, primero habla de una totalidad, ¿no? O sea, que la totalidad del tiempo es la totalidad de la existencia. Y que todas las ocurrencias de la existencia son lo que es el tiempo, en sus partes, digamos, ¿no? Voy a decir aquí recordando a Aristóteles, ¿no? Tiempo y cambio no son lo mismo, pero cada que hay un cambio nos damos cuenta que pasó el tiempo. Y la totalidad de los cambios que ha habido es lo que hay, ¿no? De lo que ha acontecido es, ¿no? Y dice, entonces empieza Dogen a analizar esta relación. Por ejemplo, algo curioso, ¿no? G, este kanji G, es existe también para decir la hora, ¿no? Roku Jides, ¿no? Son las 6 de la tarde. Las 6, ¿no? La hora, ¿no? Y este compuesto de kanjis suele usarse hoy en día, y es curioso, para decir en vivo, live, ¿no? Que está pasando en el instante. Eso es lo que Dogen quiere decir. Claro, no conocía la televisión y menos TikTok e Instagram, pero Uji es acontecer en el instante, ¿no? Es esa conexión entre acontecer y tiempo, ¿no? Y empieza Dogen a analizar este concepto, ¿no? Dice, lo que quiere decir esto, ¿no? Es que las cosas solo son a cada instante. Y a cada instante son diferentes. Somos los seres humanos los que confeccionamos, y es bonita esa frase en inglés, o sea, confeccionamos un mundo transtemporal de estos instantes. Dice, en realidad, esta botella y la botella que yo traje cuando empezó la clase no son la misma. Yo creo la ilusión de que son la misma. Yo confecciono esta botella con la que compré hace un montón en el Decathlon, con la que lavé en mi casa, con la que llené en filtros de la universidad y la que tengo aquí ahorita. Yo soy quien crea esa unión. Dice, en realidad, este acontecer solo es instantáneo. ¿Dónde están las botellas del pasado? Y aquí recuerda Agustín, ¿no? Y la botella que compraste en Decathlon, ¿dónde existe? Pues en tus recuerdos, güey, ¿no? Ahorita solo está esta, ¿no? ¿De dónde viene? Tú eres. Y dice Dogen, eso está bien, los seres humanos confeccionamos. La frase confeccionar es bonita, ¿no? Porque pegamos, ¿no? Pegamos estos fragmentos y creamos un continuum temporal.
Pero dice, pero no hay que olvidar que las cosas son uji, son a veces, o acontecen instantáneamente, ¿no? Y siempre explico esto con el ejemplo de la leche, ¿no? Tú tienes la ilusión, y a todos nos pasa, o con la verdura, ¿no? Que la papa que compraste en el mercado hace 2 semanas es la misma papa que tienes en el refri ahorita. Pero no es así. Porque cuando la abres ya está echada a perder, ¿no? O sea, no es la misma papa. Tú tienes la ilusión de que es la misma papa porque tú confeccionas esa conexión en tu cabeza. Pero en realidad aconteció una papa, ¿no? Y luego aconteció otra papa, ¿no? Y sí, lo mismo pasa con uno mismo. Nosotros mismos somos acontecimientos instantáneos. Y tú confeccionas la idea de que Emiliano de hoy es el mismo que fue a la primaria. Pero en realidad son diferentes. Como decía la vieja pregunta sobre la identidad personal. Que si Ley de Darwin es el caso, ¿qué propiedades compartimos y son para ser iguales? ¿No? Pareciera que prácticamente ninguna. Más que esta confección que hacemos, ¿no? En que nosotros conectamos a Emiliano con ese otro Emiliano, ¿no? Que son diferentes. Y claro, dice, está bien, ¿no? Los seres humanos tendemos a hacer esto, a crear este mundo transtemporal, pero no hay que olvidar que también nosotros somos a veces, ¿no? ¿Quién no ha tenido la sorpresa de que te gustara algo hasta que un día te deja de gustar? O que algo no te gustara y un día te empieza a gustar. ¿Dónde? ¿Cómo explicar eso? Dice Dogen, porque somos a veces. Tú no eres el de ayer, ¿no? Ya cambiaste, ¿no? Y si los seres humanos sufrimos porque no nos damos cuenta de esta condición instantánea de las cosas, ¿no? Que en el fondo acontece en el instante. Esto recuerda, ¿saben a quién? A Sartre, ¿no? Sartre decía, el agrado y el sagrado son intencionalidades que acontecen en el instante. El odio es una abstracción. O sea, yo te odio desde hace 20 años, güey, ya te acuerdas, ¿no? Te puede desagradar algo en el momento y sentir eso, pero a lo mejor en 3 meses ya no sientes eso, ¿no? Decía un maestro zen, ¿no? Es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor, ¿no? El dolor, dice, mientras tengas cuerpo duele, el cuerpo duele, pero sufres por esta noción transtemporal, ¿no? Es que me dijiste, pues güey, ya no queda nada de lo que me dijiste. Yo, es una prueba que lo tengo con mi pareja, le digo, todo ese pedo que tuvimos ya no existe, ¿dónde está? ¿Ya dónde está? De nuestros recuerdos nada más, ¿no? Y si no barrimos el patio, ya no existe ese barrio, ya se barrió, ya no existe ese problema. No, ahora solo está en nuestros recuerdos. Si lo olvidas, desaparece. No queda en ningún lado, ¿no? Y si no hiciste no sé qué, o si se te olvidó pagar el teléfono, pues ya no existe ese problema. O sea, ese ya no existe. O si me dijiste algo mal puesto, o yo te dije, eso que te dije, pues ¿dónde se quedó? En ningún lado, más que nuestros recuerdos. Y si lo olvidas, ya no existe, ¿no? Es un poco este juego que hace Dogen, ¿no? Usa un ejemplo muy bello, ¿no? Dice, no puede ser que el yo que sube la montaña sea el mismo que el yo que baja la montaña, porque si fuera así seguiría subiendo, ¿no? Hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa unidad, no? El yo que sube la montaña muere y nace el yo que baja la montaña, ¿no? Y luego usa una frase muy bella, dice, los instantes ni se comen unos a otros, ni se vomitan unos a otros, ¿no? Y aquí está negando justo esta noción fundamental de línea temporal, ¿no? Pasó esto, y luego esto, y luego esto. No pasó esto, porque esto, y porque esto. Dice, eso hace que un instante se cuele en el otro, ¿no? Dice, es como un río. Y es una imagen muy bella del río. Dice, el río, tú ves el río fluir. Ese es el tiempo. Dice, no es que veas un cacho de 1 metro de agua que se quita y luego lo llena otro cacho de 1 metro. Imagínense estos juegos que había antes que son como unos numeritos que tenías que ordenar, ¿no? Que les das dando la vuelta y son como unos cuadritos que se desplazan. No es así el agua, no es que se quita un litro de agua y luego llega otro litro y ocupa el camino. Ves nada más el fluir, ¿no? El fluir, ¿no? O sea, no se interpone, no es que uno se quite y luego se pone el otro, o que uno se encima sobre el otro, ¿no? Sino solo ves el fluir. Dice, ese es el acontecer del tiempo, que es el acontecer mismo de la existencia, ¿no? Y remata con una idea interesante y radical en Dogen. Dice, y aún así, dice, en este ahora están todos los ahoras. No existen en otro lado. Decía esta frase, hay un texto,
es el auditor de la Universidad de Kioto, creo, que hay un comentario, un profesor vuelve a hacer una traducción del texto de Dogen, y dice, y luego lo único que pensé aportar extra fue entrevistar a un maestro zen y preguntarle qué opinaba del texto, o sea, cómo lo interpretara. Y el maestro era muy divertido, ¿no? Y dice, decía, ¿qué quiere decir esto? Que en todos los instantes, de que este instante están todos los instantes. Pero dice, pues ¿dónde más van a estar, güey? O sea, yo cuando era niño tenía futuro y tenía pasado, ¿no? Me acordaba de unos problemas y quería ser bombero. Entonces tenía futuro, el futuro estaba en ese instante y el pasado también. Y en ese instante está también tu pasado y tu futuro. O sea, hay 1000 problemas que tuviste que ya ni te acuerdas. O que ahora te acuerdas y que son muy graves en tu vida. Y ahora tienes planes que antes no tenías. Entonces a cada instante tiene todos los instantes, ¿no? Me pareció una imagen muy hermosa. Y también da mucho que pensar sobre la famosa discusión sobre la historia, ¿no? La historia solamente existe en el instante, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana no está en ningún lado más que los relatos que cada instante construimos sobre ella. Entonces, naturalmente, esos relatos van cambiando y cada vez tenemos un pasado diferente, ¿no? Y por eso es posible cambiar la historia, ¿no? O como dijera Benjamin, ¿no? Si el enemigo vence y los muertos están a salvo, ¿no? En ambos sentidos, ¿no? Eso que oí una vez decir a los sobrevivientes de la Guerra Sucia, ¿no? Decían, queremos ya abandonar el relato de las víctimas. O sea, el relato hasta ahora ha sido, ve todo lo que el Estado nos hizo, mira cómo sufrimos. Pues ese relato nos vuelve víctimas. Nosotros queremos ser agentes. Entonces ahora queremos contar todo lo que hicimos, para que sepan que no nada más fuimos víctimas, que también fuimos agentes históricos, que hicimos cosas y que hicimos cambios, ¿no? Y entonces cambia su pasado, el pasado que... Un ejemplo sentido en filosofía, lo hablamos. El Heidegger que ustedes estudian no es el Heidegger que conocía Samuel Ramos. Ya cambió Heidegger. Va cambiando su pasado. El Heidegger de ahora no es el Heidegger de antes. Está cambiando lo que sabemos, la información que tenemos, ¿no? Y es decía un profesor, ¿no? Husserl ya se murió y sigue publicando. Porque editamos su obra que estaba en taquigrafía y demás, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Lean algunas interpretaciones. El Platón nuestro no es el Platón de Descartes, ¿no? El Descartes nuestro no es el Descartes contemporáneo. El Kant de su época no es el Kant nuestro. O sea, también su pasado también existe a cada instante, ¿no? El Marx del siglo XIX y del XX no es el del XXI, ¿no? O sea, siguen cambiando, ¿no? Y recuerda mucho esto a Dogen. Ya para ir cerrando la clase, comentarios sobre Busho, ¿no? La naturaleza de Buda, ¿no? En este texto Dogen comenta un fragmento que dice, todos los seres sintientes tienen la naturaleza de Buda, ¿no? Y Dogen dice, no tienen la naturaleza de Buda, son la naturaleza de Buda. Si la naturaleza de Buda es algo, son los seres sintientes, como son todos los seres. Y dice una frase muy bella, ¿no? Dice, hay quien dice, cuando el tiempo llegue, todos los seres mostrarán la naturaleza de Buda, ¿no? Pero lo que ellos no saben, y fíjate que está conectado con Uri, es que el tiempo ya llegó. Si hay un tiempo es este, ¿no? Entonces ya todas las cosas ya son naturaleza de Buda ahora, ¿no? Y hay esta negación también de la teleología, ¿no? O sea, si hay un objetivo en la práctica religiosa, ese objetivo ya está aquí, ¿no? Si no, pues, ¿dónde más va a estar? ¿No? En fin, ¿no? Hasta ahí dejo Dogen. Les quiero dejar una pequeña tarea interesante para entrar en Nishida, ¿no? Se consigue fácil en internet los principios del Zazen, que es básicamente explicación de cómo, según Dogen, de cómo se tiene que meditar. Yo hace unos semestres hice un video en YouTube para una clase extra de técnicas que pueden emplear para intentar practicar Zazen en su casa. Y les quería proponer, inténtenlo 20 minutos, 10, 15 minutos. Dense 15 minutos. Una vez a la semana, una vez en esta semana, intenten hacer Zazen. Para que nos paremos desde donde estaba Dogen y desde donde estará Nishida, la próxima clase, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Cuando uno cambia la disposición de cuerpo-mente, ¿no? Desde dónde vemos las cosas. Decía, para motivarles, vamos a comentarlo en su momento, pero decía Ueda una cosa muy hermosa, ¿no? Ueda decía, la práctica del Zazen es una práctica de antropomórfica, una práctica que destruye al ser humano. Porque dice, el ser humano habla, entonces te callas. El ser humano piensa, entonces no pienses. El ser humano ve, entonces no veas. El ser humano anda erguido, entonces siéntate. El ser humano
usa sus manos, tráelas, ¿no? Dice, es de humanizarte. Físicamente te dehumanizas. O sea, todas esas características del animal racional las retrotraes. ¿Y qué queda? ¿Qué ves cuando quitas al animal racional? Literalmente. Cuando no hablas, cuando no caminas, cuando no piensas. Cuando no ves, no teorein, ¿no? Eso es lo que quiere el Zazen, ¿no? Y por eso él dice, el Zazen es una oscilación de levantarse y pararse. También les recomiendo, si les gusta el tema, lean la práctica del Zen que escribió Ueda, ¿no? Es el primer artículo en Zen y filosofía. Muy bueno, es casi de divulgación, pero si lo leen con cuidado se dan cuenta de la finura del maestro Ueda, ¿no? Y ya, próxima clase, entramos con filosofía japonesa moderna. Vamos a ver la primera obra de filosofía japonesa moderna, que es Indagación del Bien de Nishida. Está en el Mega y se consigue con mucha facilidad en internet. Creo incluso he visto que la vendan aquí afuera de la facultad. He visto que venden algunos. Igual están caros, no los compren. Lean. Está dividida en 4 partes el libro. De la primera parte van a leer la experiencia pura. Antes de llegar a la parte de la intuición intelectual, lean esas, que es más o menos la experiencia pura, que vamos a hablar un poco el lado fenomenológico de Nishida. Después de ahí, échenle un ojo al apartado que se llama La realidad.